en la disertación de la palabra, usted sea edificado, usted sea ministrado, usted reciba esta palabra como el rema de Dios para su vida en esta semana. Así que, estimados ministros, estamos conscientes de que necesitamos una generación de altar. Necesitamos líderes, pastores, supervisores, ministros de alabanza que tengan una vida de altar. Y esa es nuestra convocatoria para el día de hoy, atados al altar de nuestro llamado. Y vamos a usar una palabra que va a ayudarnos a introducirnos en el tema de esta noche, y va a ser el libro de Génesis capítulo 22. Se lo vamos a poner acá, Génesis capítulo 22. Estaremos usando estos versículos que van a ser de mucha ayuda para lo que queremos desarrollar. Génesis 22, el verso 6 y el verso 7, dice la bendita palabra del Señor que tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Yo quiero, antes de pasar a la siguiente cita, estimados ministros, recordarles tres cosas fundamentales: altar, sacrificio, fuego. Son tres cosas que van de la mano, que no se pueden separar. Altar, donde hay un altar siempre debe haber un sacrificio, y donde hay un sacrificio siempre va a haber fuego sobre ese sacrificio de parte del Señor. Esto es muy importante que usted lo tenga presente, porque a veces queremos fuego sin una vida de altar y sin sacrificio. Queremos presencia de Dios y estamos clamando que sea derramada la presencia de Dios sobre nuestros altares, pero no hay una vida de sacrificio. Y estoy tratando de abrirle ya a usted la idea de qué es lo que estamos en este momento recibiendo de parte del Señor para ustedes. Es la necesidad de ser ministro de altar. Es la necesidad de que nosotros volvamos al sacrificio, volvamos a pararnos sobre la brecha en ayuno, en oración, en evangelismo, en adoración, en oración de madrugada. Son sacrificios los que Dios mira, y son sacrificios los que deben de estar sobre el altar. Yo creo en un ministerio, en un hombre y en una mujer que saben pagar el precio, que saben pasar tiempo con Dios, hermano mío, que no renuncian al esfuerzo, a la constancia, a la perseverancia, que se mantienen siempre parado en la brecha, ofreciéndole ofrenda al Señor. Dice el verso 9 de Génesis 22, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, le puso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. De ahí viene nuestro tema: atados en el altar de nuestro llamado. Atados en el altar de nuestro llamado. La Biblia dice que Abraham lleva a su hijo y lo ata al altar. Quiero ponerlo en perspectiva histórica bíblica. Isaac no era un niño que lo podían agarrar fácilmente y colocarlo sobre un altar. Se cree históricamente que probablemente Isaac tendría una edad de 30 años y que la edad de Abraham serían aproximadamente 100 años. De tal manera, estimado ministro, que no es posible atar un hombre de 100 años a una persona de 30 años,
viendo que tiene un cuchillo en su mano y que lo va a sacrificar, sino es por su propia voluntad que Isaac entiende que sobre el altar debía de estar un sacrificio, y él entiende la importancia del sacrificio para Dios. Y yo quiero que hoy se te revele a ti la necesidad del sacrificio en el altar. Usted me dirá, pastor, yo creo que ya Dios lo hizo todo y que yo no tengo que pagar ningún precio. Quizás usted haya sido instruido en esa dirección, pero quiero decirle a ustedes, amados ministros, que sin sacrificio no hay fuego en el altar. Que sin sacrificio no hay fuego en el altar. Hay gente que está pidiendo fuego, que está pidiendo manifestación en su iglesia, que está pidiendo visitación divina en su ministerio, pero no quiere pagar el precio en la oración, no quiere pagar el precio en la vigilia, no quiere pagar el precio en el ayuno de 21 días, no quiere pagar el precio en venir a traer ofrendas al altar, no quiere hacer nada, pero sí quiere beneficiarse del fuego y la presencia de Dios. En el Señor no funciona así, amados míos. No funciona así. Déjeme decirle lo que dice el verso 17 y 18, que cuando Abraham hizo esto, Abraham se les desató una bendición del cielo. ¿Qué desata esta bendición del cielo? El sacrificio que Abraham acaba de poner sobre el altar. Cuando Dios mira, aleluya, que Abraham no ha escatimado lo mejor, lo más valioso de su vida, que era su propio hijo, Dios mira eso y dice, de cierto, te bendeciré. Multiplicaré tu iglesia, pastor, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del sol, la luna, la arena que está sobre la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. Habrá expansión, habrá crecimiento, habrá, aleluya, una expansión sobrenatural, y la simiente será bendita, y todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bendita sea la gloria del Señor. Abraza esto, pastor, recíbalo en su espíritu. Usted va a tener crecimiento, usted va a tener expansión, usted va a tener multiplicación cuando a usted se le revele el sacrificio, se le revele altar, se le revele altar, se le revele sacrificio. A usted se le va a manifestar Dios con una sobrenaturalidad como nunca antes, pero no esté usted esperando que ocurra algo cuando usted no está dispuesto a pararse en la brecha, a pararse en como sacrificio, como ofrenda al Señor. Usted quiere ver multiplicación, pues llame a su gente al altar, llame a los ministros de alabanza, llame a los ministros servidores, llame a los maestros de escuela dominical, y dígale a estos ministros que es tiempo de volver al altar, es tiempo de humillarnos en la presencia del Señor. ¿Sabe qué había ocurrido, hermano mío, con Abraham? ¿Sabe qué había pasado con Abraham? Abraham vivió su vida de altar en altar. Abraham fue un hombre de altar. Pero desde el momento que usted lee la escritura, que Abraham recibe a su hijo Isaac, Abraham no lo vuelve a ver usted levantando un altar, porque ocurre algo, amado ministro, que cuando usted llega a cierto nivel ministerial, que cuando usted llega a cierta experiencia, a cierto conocimiento, a usted le juega una mala pasada, sus títulos, su conocimiento, sus años de experiencia, su edad. Usted dice, lo he logrado, he alcanzado, he llegado a cierto nivel, y he visto muchos ministros que se estancan en el mayor crecimiento y experiencia y madurez de su vida. Eso le ocurrió a Abraham. También ocurre que cuando hay gente que logra cierto éxito o alcanza ciertas metas, la persona se queda tranquila diciendo, he logrado, he alcanzado esta meta, he llegado a lograr tal cosa, y las personas entran en esa tranquilidad y en esa pasividad. Y es ahí donde Dios ve en Abraham que Abraham llegaba a un lugar y levantaba un altar. Pero llega un momento cuando Abraham deja de poner altar, y es Dios cuando dice que él prueba a Abraham pidiéndole un altar y el sacrificio de lo que más él amaba. Escúchelo bien.
Anteriormente Abraham ponía los altares. En esta ocasión es Dios el que está probando a Abraham que le levante un altar y que sacrifique lo que él más ama. Quiero decirle, amados míos, ministros del Señor, hay momentos en la vida ministerial, y lo escribo acá para no olvidarlo. Hay momentos en el liderazgo, wow, que Dios te va a poner a prueba, que Dios es el que te va a poner a prueba y te va a decir, quiero que vengas al altar y que pongas lo que más amas en el altar. En el liderazgo enfrentaremos pruebas difíciles. Y digo acá que lo más difícil es discernir las razones por qué están ahí esas pruebas. Algunas de ellas están ahí, hermanos, porque Dios tiene una bendición retenida en el cielo. Dios permite cosas en la vida de la familia del ministro, en la vida de ese líder, como le pasó a Abraham. Dice la Biblia que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, quiero un altar, quiero un sacrificio. Aleluya. Quiero que tú agarres lo que más amas. Wow, eso es muy fuerte, hermano, porque alguna gente no es congruente con lo que ministra, no es congruente con lo que predica, y a veces están hablando de oración, de evangelismo, de dar, de ofrendar. Pero ¿cómo está tu vida, amado consiervo? ¿Eres tú un hombre que está adelante con tu gente cuando se dice vamos a ganar alma? ¿Eres un hombre que sos el primero en estar con tu ofrenda, con tu primicia, con tu diezmo? ¿Es usted un hombre que está parado de mañana, de madrugada, con su mano levantada? ¿O es usted alguien que habla pero no practica lo que usted vive? Aquí Dios probó a Abraham porque Abraham se descuida de su altar. Y escribo esto porque es muy importante que la prueba en hebreo es elevar. De tal manera que para un judío, cuando usted le habla de prueba, ellos interpretan que la prueba es el medio que Dios usa para elevar, para levantar, aleluya, para que la persona avance, crezca y se eleve. Hay cosas que tú vas a encontrar en la Biblia que Dios siempre se manifestó en lo alto, que Dios siempre se manifestó en ciertos montes altos, en las alturas. Dios le dice a Abraham, Abraham, yo quiero que tú subas a este monte Moriah. El Señor Jesús tuvo que subir al monte del sacrificio. Moisés tuvo que subir al monte del Sinaí. Jesús tuvo que subir al monte de Getsemaní. Hay cosas que Dios te va a dar, amado consiervo, amado ministro, cuando tú estés dispuesto a subir, cuando tú estés dispuesto a elevarte. Y si no te elevas, Dios te va a elevar. Dios sabe cómo usar medios para que tu vida, tu ministerio tenga una cierta elevación. Yo creo firmemente que las pruebas de nuestro ministerio no están para destruirnos, están para elevarnos. Y en ocasiones cuando Dios nos pide, nunca nos imaginamos y nos cuesta entender que las pruebas que están ahí, aleluya, y que detrás de esa prueba podría estar la bendición más grande de tu vida. Que cuando Dios trae una prueba a tu vida no es para destruirte, amado pastor, amada iglesia, amado ministro. Dios utiliza las pruebas para elevar tu condición espiritual, para elevar tu nivel de oración. Aleluya, bendita sea la gloria de Dios. Tú vas a descubrir esto muy importante, que la gente que escala montes descubre que entre más alta es la montaña, más cosas hay que dejar en el camino. Tú te vas a dar cuenta que los hombres que subieron al Everest, al monte más alto del mundo, no pudieron subir con todos sus equipajes. Para subir a un monte usted tiene que subir livianitos, ligeritos, porque usted no puede subir con tantas cargas sobre sus hombros. Entonces la prueba te viene a liberar,
te viene a soltar esas cargas que muchas veces venís cargando sobre tus hombros, y para que Dios se pueda manifestar en tu ministerio, Dios usa la prueba, porque la prueba te eleva, y en tu elevación tú vas soltando cosas, hábitos, a cosas que no están siendo gratas para el Señor. Te voy a decir algo, mira, el ministerio, y te voy a hablar un poquito de mi experiencia en estos minutos. El ministerio, el llamado, se trata de ir dejando cosas. Y si tú no lo entiendes, te vas a frustrar, te vas a bloquear. Cuando tú te conviertes al Señor, escúchalo bien, cuando tú te conviertes a Cristo, el primer llamado que el Señor te hace es dejar el mundo. Y para algunos es una prueba muy grande, como en el caso mío, cuando el Señor me llama siendo un joven, yo me siento aterrado porque Dios me está llamando, y alrededor mío yo tenía todo un círculo que había hecho de la calle, y ahora Dios me estaba llamando. Así le ha pasado a mucha gente. Recuerdo la segunda experiencia cuando estaba jovencito. Yo soy el menor de 3 hermanos. Mis hermanos se habían ido de la casa y yo estaba solo con papá y mamá. Y cuando mi papá me ve que yo estoy haciendo una vida familiar, me había casado con mi esposa, mi papá me dice: hijo, no tienes que salir de esta casa, todo esto es tuyo, no tienes que irte de acá, quédate, sos el último de la familia, el último de la casa, quédate con nosotros. Y yo recuerdo, hermano mío, cuando yo salí con mi maleta y dije: bueno, Señor, está bonita la propuesta de papá, pero yo creo que Dios me está llamando. Y salimos, mi esposa y yo, con un bolsito en la mano, era lo único que teníamos, dejando toda la comodidad, y a papá y a mamá dejándolos en casa, y nosotros yendo para ver qué es lo que Dios tenía para nosotros. Era un momento de dejar. Luego llegamos a un pueblo a servir al Señor. Mi esposa y yo, jovencito, logramos hacer nuestra primera casita. Hicimos una casita, qué emocionado estábamos el día que estrenamos la casita, y ese día estábamos tan contentos, pero de pronto el Señor nos llama a dejar eso que con mucho sacrificio y amor habíamos hecho como matrimonio joven. Después el Señor nos trae a una ciudad llamada La Cruz, y el Señor nos pone a levantar iglesias filiales, a levantar un templo hermoso. Y cuando estábamos en ese mega crecimiento, con casa propia nuevamente, con más de 20 iglesias filiales, con un templo, capacidad para 1000 y resto de personas, y ver todos los días buses entrando los domingos, era algo hermoso. El Señor me dice: levántate y deja esto y te vas a otra ciudad a empezar de cero, porque yo voy contigo. Y qué difícil era para mí volver a ver para atrás la comodidad de nuevo y dar ese paso para poder empezar. Estoy diciéndole esto, amados míos, porque el ministerio, el llamado, escúchelo alguien hoy, el llamado se trata muchas veces de ir dejando cosas, de ir superando cosas, y entonces en ese proceso de elevación muchos se aferran a lo que tienen, familiares, cosas materiales, casa, trabajo, y no logras avanzar. Si vas a llegar a alcanzar algún nivel ministerial, yo te quiero decir hoy, pastor, no tengas miedo, porque el Señor en el proceso va a ir haciendo cosas extraordinarias y va a ir dejándote en el camino cosas que tal vez tú amas. Ese era el caso de Abraham. Abraham nos enseñó, alabado sea Dios, aleluya, nos enseñó que el ministerio es siembra, es sacrificio. ¿Y por qué siembra y sacrificio? ¿Por qué Dios nos pide eso? Porque el primero que sembró y ofrendó y ofreció un sacrificio fue Cristo, hermano. Fue Cristo, a través de su Padre fue enviado a hacer ofrenda en el altar por usted y por mí. Entonces tenemos un Padre que entiende bien la dinámica de cómo es el proceso del llamado. Nos enseñó que si se siembra algo en el altar, como Ana, que lloraba en el altar porque no podía tener hijos, el Señor nos enseña que cuando usted siembra algo en el altar, amados míos,
Óigame, se suelta algo en lo espiritual. Alguien tiene que recibir esto, porque cuando tú siembras algo en el altar, se te va a soltar algo en lo espiritual. Eso es así como lo estás escuchando. Cuando tú sacrificas algo, Dios no se queda con nada tuyo. Él te va a devolver. Él te va a devolver. Cuando Abraham subió y en el camino iba dejando a sus criados, óigame, él dejó primero a su mujer llamada Sara. ¿Sabe por qué Abraham dejó a Sara, hermano? Y no le dijo nada. Ay, Dios mío. Porque si Abraham le hubiera dicho a Sara que iba a sacrificar a su hijo amado Isaac, esa noche el sacrificado hubiera sido él. Ella nunca le iba a permitir a Abraham que subiera al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Entonces Abraham decide dejar a Sara sin decirle nada y se va con sus criados. Pero en el camino Abraham deja a sus criados y le dice a sus criados: hasta aquí van a llegar ustedes, porque yo voy a subir con mi hijo a ofrecer sacrificio, adoraremos, alabaremos y regresaremos. Yo no sé qué le pasaba en la mente a Abraham, pero Abraham estaba en su proceso de soltar cosas que él amaba para obedecer al llamado de Dios. Ay, Dios mío, a alguien le está hablando el Señor hoy, porque hay gente que Dios llamó y que están atados a situaciones. En vez de atarse al altar de su llamado, están abrazados diciendo: yo no suelto a mamá, yo no suelto esta casa, yo no suelto este trabajo. Y tal vez Dios tiene mayores cosas para tu vida. Oh, bendita sea la gloria del Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Alguien está ahora acá recibiendo esto, porque ¿sabe qué, hermano? Hay mucha gente que no entiende el estar atado al altar del llamado. Cuando usted da a Dios algo, servicio, adoración, ayuno, ofrendas, primicia, cuando usted da, es imposible, escucha esto, que Dios se quede con lo tuyo. Es imposible. Yo me encuentro con ministros, óigame, yo me encuentro con ministros que no se le ha revelado esto y que están esperando algo de Dios, pero no se te ha revelado altar. Están esperando que Dios te bendiga con economía. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que yo no encuentro en la Biblia que Dios le libere la economía a alguien que primero no venga al altar. Yo no encuentro a ningún ministro que florece ministerialmente con crecimiento y expansión, que su vida no sea una ofrenda en sacrificio en el altar. No lo conozco, hermano. Quiero que se te revele esto, ministros nuevos. Yo no he visto a nadie que las cosas en el reino se le den milagrosamente, que no sea a base de sacrificio. Tengo una palabra para ti en esta noche. La palabra que tengo de Dios para tu vida es la siguiente: en la punta de la montaña hay algo reservado para ti. En la punta del monte del sacrificio hay algo que está retenido para tu casa, para tu ministerio. Tenés que escalar, tenés que avanzar, tenés que subir, porque si no sube, eso permanecerá en los bancos celestiales. Cuando Abraham llegó allá arriba y él dijo: yo amo a mi hijo, pero Dios lo está pidiendo, yo lo traigo como ofrenda. Ahí se le desató. La voz de Dios dijo: alabanza, de cierto te bendeciré, de cierto te multiplicaré, te ensancharé como la arena de los cielos y las estrellas, la arena del mar y las estrellas. Ah, bendita sea la gloria de Dios por cuanto has escuchado mi voz. Pastores queridos, estoy convencido que Dios te llevará al final de la montaña
y ahí se te desatará la bendición más grande que estás pidiendo, que estás orando, que le estás reclamando al Señor. Las cosas no van a llegar si no hay un sacrificio en el altar, si no hay una ofrenda en el altar. No llegará, no llegará. Escúchalo, no llegará. La ofrenda de Abraham no la podía dar abajo del monte, hermano. Él tenía que subir, porque abajo había mucho impedimento. Sara no se lo hubiera permitido nunca. Entonces Dios lo eleva. Por eso Dios tiene que venir hoy con esta palabra. Y hay cosas que usted tiene que aprender, que hay cosas que son únicamente entre Dios y usted, hermano. Hay cosas que Dios te habla a ti y que si la dices a la gente no te lo va a entender. Hay cosas que Dios te está hablando a ti. Abraham dejó a Sara, dejó a sus criados. Jesús, cuando iba con la cruz a cuesta, las mujeres lloraban y decían, lloraban detrás de Jesús. Jesús se volteó y le dice: no llores por mí. Esto es un asunto entre yo y mi Padre. Lloren por ustedes, por vuestros hijos. No lloren por mí. Jesús sabía que ese era el momento de él y el Padre. Alabado sea Dios. Hay momentos, hermano, cuando tú vas con la cruz a cuesta, que nadie se puede meter. Es un asunto entre Dios y usted. Y ese es el momento de tu elevación, de tu crecimiento, de tu expansión. Así que por nada estés llorando en este día, desanimado, que nadie te llama, que nadie te busca, que nadie te escribe y tal vez están en la peor prueba de tu vida. Alaba al Señor y dale la gloria a Dios cuando halléis en diversas pruebas y tribulaciones. Bendita sea la gloria del Señor. En la prueba, Abraham caminó sin saber a dónde iba. ¿Sabe qué me impactó? Este verso me impactó a mí. El verso 23:4. ¿Sabe que este verso dice que hasta el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos? Algunos de ustedes leen esta historia de Abraham y creen que Abraham al frente de su casa estaba la montaña de Moriah. No, hermano, Abraham caminó 3 largos días sin saber cuál era el lugar, donde era el monte. El Señor le dice: nada más camina. Yo te voy a mostrar el lugar del sacrificio. Oh, hermano, hay gente que está caminando, no sabe, no ve fruto, no ve respuesta, pero sigue caminando, pastor. Sigue ofreciéndote como sacrificio en el altar, sigue predicando, sigue haciendo la obra, sigue viniendo al altar aunque no veas nada, sigue poniendo tu ofrenda en el altar, sigue haciendo el trabajo que Dios te encomendó. Al tercer día, bendita sea la gloria de Dios, porque al tercer día siempre hay resurrección. Al tercer día algo resucita, algo se suelta al tercer día, y al tercer día Abraham vio el lugar. Abraham había caminado, ya lo sabía, porque antes Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él ya sabía, él salió sin saber a dónde iba, porque él creía a la palabra del Señor. Y estoy aquí para decirle a alguien: no importa si no ves nada, sigue caminando, porque por cada paso de fe que des, te acercarás a la promesa de lo que él te prometió. Te suelto esa palabra a tu espíritu, no a tu mente. Por cada paso de fe que des, te acercas a la promesa de lo que él te ha prometido. Escúchame esto, amada familia. Estoy en el espíritu declarándote esta palabra hoy. No te detengas, sube, avanza, crece, multiplícate, porque Dios traerá el mayor crecimiento y avivamiento y expansión para tu vida. Escúchalo bien, Dios va a hacer algo extraordinario en este tiempo. Te voy a ministrar esto ahorita. Hay gente que cuando está probado lo sueltan todo y no llegan al monte de su llamado. No suben, se quedan estancados. Creen que Dios se olvidó de ellos. Hermano,
todo altar, escúcheme esto, todo altar, ay Padre, todo altar es un punto de conexión divina. Todo altar es un punto de conexión divina. No sueltes el altar, no lo sueltes, no lo sueltes. Es importante que tú recibas esto en tu espíritu, hermano. Donde hay altar, escúchalo bien, donde hay altar, siempre, siempre, alabado sea Dios, siempre, bendito sea el nombre de Jesucristo. Siempre va a haber sacrificio y siempre va a haber fuego en ese lugar. Donde hay altar, siempre va a haber sacrificio y siempre va a haber fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Eso es muy importante, que tú lo entiendas, que tú lo valores. El Señor fue la primera ofrenda. Escúchalo bien lo que te voy a decir. Y para que te grabes esto, el Señor fue la primera ofrenda de sacrificio. Y cuando Jesús se ofreció, óigame esto recíbalo en su espíritu, se ofreció como ofrenda en el sacrificio, dice la Biblia que Jesús se presentó delante del Padre. Ay, Dios mío. Se presentó delante del Padre y le dijo: papá, Padre, yo fui la ofrenda del sacrificio. Y allá en el aposento alto, Dios mío, ahí hay unos hombres ayunando y orando. Hay 120 que yo les dije que fueran a preparar altar. Yo fui la ofrenda del sacrificio que voluntariamente fue a la cruz. ¿Sabe qué hizo el Padre, Pastor Harold? ¿Sabe qué hizo el Padre, Pastora Sayira? ¿Sabe qué hizo el Padre, hermano? ¿Sabe qué hizo? Inmediatamente desató el fuego del cielo. Ay, Dios mío. Desató fuego del cielo. Y dice que vino como fuego, como lengua repartida, como de fuego, y se asentaron sobre la cabeza de los que estaban en el altar, de los que estaban en el sacrificio. Por eso estoy aquí con la autoridad de Dios para decirle: donde hay un altar, donde hay una ofrenda de sacrificio, ahí va a haber fuego de Dios, fuego de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Romanos 12:1? Dice: así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, aleluya, vivo, santo, agradable. Ay, Dios mío, que es vuestro culto racional. Hay gente que me viene a decir a mí: no, pastor, estamos en la época de la gracia, ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, ya no hay que ofrendar, ya no hay que diezmar. Sabe, te estafaron, te engañaron con el evangelio que te vendieron. Estás equivocado. Dios siempre va a visitar altares donde hay sacrificio. Te llamo en el nombre de Jesús que vuelvas a tu vida de oración de madrugada, que te levantes a primera hora y levantes tu mano y le des ofrendas de alabanza y de adoración al Señor. Te llamo, amado ministro, para que vuelvas a tus ayunos y que te apartes de tus ocupaciones y te metas con el Señor en ayuno y oración. Te llamo para que vuelvas a ser el primero en ofrendar, diezmar y poner primicia en el altar. Te llamo para que ofrendes alabanzas al Señor en los cultos y no seas indiferente y no estés ocupado en otras cosas mientras se está ofreciendo la ofrenda. Sabe. Para los judíos, sin importar lo pesado que fuera el cordero, ellos sabían que el fuego la consumía, esa ofrenda, y que de esa ofrenda saldría un humo que llegaría a la presencia de Dios. Ellos creían que cuando el sacrificio era puesto en el altar, sería consumido, sin importar los kilos que tuviera ese cordero, sería consumido. Y ellos creían que si el humo iba hacia arriba, Dios estaba recibiendo el sacrificio de la ofrenda, que si el humo se esparcía, Dios no lo estaba recibiendo. Yo creo que nosotros somos olor fragante cuando estamos en el altar, sin importar el perfume que cargue, sin importar
la loción que cargue, si sos un hombre de altar, si sos un ministro de altar, si sos un siervo de alabanza de altar, serás olor fragante a la gloria y presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y antes de orar te voy a decir por lo menos 5 cosas del altar. El altar siempre fue el punto de conexión del cielo a la tierra. Voy a repetirte eso. El altar siempre fue el punto de conexión del cielo a la tierra. ¿Sabe dónde Dios se conecta? Donde hay altar, amado consiervo, donde hay una vida de altar, ahí Dios está presente. Número 2, el altar dice donde Dios debe de manifestar su poder. Es el altar que determina dónde Dios va a visitar la próxima ocasión, donde Dios va a manifestar su poder. Aleluya. Donde hay altares, donde hay sacrificio, ahí es el punto donde Dios va a visitar, donde hay un liderazgo orando, donde hay un liderazgo levantando altar. Los altares son los elevadores del favor de Dios. Usted ve iglesia bendecida, usted ve ministros bendecidos, usted ve ministerios en crecimiento y en popularidad. Hay altar, revise. Donde hay altar, hay favor. Donde hay altar, hay favor. Yo no he visto en ningún lugar favor de Dios sin altar. No lo he visto, señores. No lo he visto. Donde hay favor, ahí hay altar de Dios. Déjeme decirle hoy, levante su mano. El tiempo se me ha ido, pero quiero soltar sobre ti lo que está en mi espíritu. Estoy viendo una generación de ministros que se levantan, que arden en la pasión por el altar de Dios. Estoy viendo ministros que están dispuestos a pasar noches sobre el altar en vigilia de oración. Estoy viendo ministros que llaman a sus líderes ayunos intensivos para estar en el altar con Dios. Estoy viendo ministros que están dispuestos a romper la escasez, viniendo con ofrendas al altar que destruyen la miseria, que destruyen el estancamiento. Estoy viendo ministerios que estériles, que no crecen, como el vientre de Ana, que vuelven al altar en oración y que ahí en el altar ofrecen al Señor ofrenda de sacrificio. Ana dijo: Señor, si aquí estoy en el altar, no estoy ebria, estoy llorando porque soy estéril, pero si me das un hijo, yo te lo ofrendo en el altar. Si me das un hijo, una ofrenda especial por algo especial. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas, pastor, recíbalo. Hay muchas cosas que no se te han liberado en tu economía, en tu crecimiento, porque hay cosas que Dios te ha pedido que tú no has querido sacrificar. Hay cosas que Dios te ha dicho que haga que tú no has querido hacer, pero hoy el Señor dice: antes venía voluntariamente, ahora los estoy llamando yo, como llamé a Abraham, que trajera al altar lo que más amaba. Y ahora te digo, somos sacrificio vivo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento, Señor, estos 65 grupos que están hoy conectados de muchas naciones. Padre, sé que esta palabra viene de ti y que se activa hombres y mujeres de altar y que comenzarán a ver tu gloria como nunca antes. Visitación del fuego de Dios en sus congregaciones. Será tan poderoso, pastor, lo que vas a vivir, que la gente será testigo y dirá: algo le pasó a ese hombre, algo le pasó a esa adoradora, algo le pasó a ese ministro del altar. No es el mismo. Ese será el perfume. Ese será el perfume que irá soltando donde pasa. Llegarás a tu trabajo y la gente dirá: algo diferente tiene este. Pasarás por los lugares y la gente sentirá el olor del aroma de Dios contigo, porque sos un hombre y una mujer de altar. Bendita sea la gloria del Señor. Apreciados ministros, los bendigo y deseo que la gracia de Dios